Entonces, ¿cómo mirar? ¿Cómo discernir? ¿Qué será lo que las comunicaciones deberán movilizar entre las partes en juego? Algunos quieren asegurar que no se puede ser cristiano y de izquierda por un discurso fuerte de protección a la vida del no nacido o protección a la vida convencional bíblica, de la familia convencional bíblica, o limitar las facultades del Estado, por ejemplo. Por esta misma fuerza elocuente de juicio, un gran público cada vez menos silencioso se levanta para decir que la derecha cristiana y el centro ha descuidado valores y principios de justicia social, a veces defendidos por la izquierda, asuntos de aspecto estructural o de protección por medio del Estado. Entonces, sí, hay cristianos de izquierda. El problema es que no es solo una discusión teórica, pues en Chile y Latinoamérica nuestra historia pesa y mucho, donde las ideologías se cruzan con episodios históricos que trascienden el fondo meramente intelectual de cada postura. Y en esa estrechez de defender solo algunos valores, que sin duda son imprescindibles, pero no únicos, la misma vocación, estudios, profesión e inquietudes de muchas personas se ven marginadas de estas causas políticas y sociales, porque sus actitudes apuntan a otras tareas y notan la incongruencia de esa cerrada postura, pero se ven empujados en este sospechoso juego mundano de derechas e izquierdas. Así, los valores no quedan acotados a un solo bando, y notamos que nuestra fe y ética nos compelen a una amplitud y variedad que en ese abanico de partidos no queda cómoda. Pero tampoco decir que no somos de derecha ni de izquierda, sino del cielo, ayuda mucho, porque la frase no queda más que en un juego elocuente de retórica, tratando de salir de la controversia, siendo que necesitamos de una competencia ejecutiva e intramundana, en el decir de Dietrich Bonhoeffer, de una aplicación práctica y aterrizada a nuestro momento, y considerando que la tarea no se agotará y que necesitamos establecer hitos que la generación siguiente prosiga. Entonces, por esto, el comienzo que proponemos es el reconocernos, por medio de las comunicaciones, conocernos como cuerpo, diverso y mucho más grande y capaz de lo que la estrechez de aquella política que prescinde del Espíritu Santo provoca. Por ello el fomento del temor, la inconsecuencia, la competencia descarnada y la difamación en las comunicaciones, entre otras cosas, y así, por el contrario, dejándonos guiar políticamente por el Espíritu Santo, en su plena inteligencia y estrategia, buscar qué indica a cada uno en su posición y capacidad, pero colectivamente, sin las ansiedades de las aparentes diferencias de bando, como hermanos, sea donde estemos, colaborando prudentemente en un mismo reconocimiento mutuo desde lo espiritual. Con esa introducción, presentamos entonces a nuestro amigo Javier Castro. Él es doctor en Historia, director ejecutivo de Oikónomos, un centro de liderazgo público cristiano que convoca a universitarios, profesionales y líderes cristianos a manifestar la cultura del reino de los cielos en Chile. El tema que va a presentar será sobre el llamado y participación cristiana en la política. Dejamos con ustedes entonces a Javier Castro. Gracias, Félix. Bueno, primero, muchas gracias por esta cordial invitación. Una vez más, alentar a comunicadores osados que sigan haciendo este trabajo que es fundamental, poder comunicar ideas e instalar también un pensamiento cristiano en asuntos públicos. Además de que hay un vacío de ello, se alienta que se pueda hacer con excelencia y también con contenido. Así que por lo mismo estamos acá para poder aportar y también llevar a cabo la reflexión. La introducción me parecía más un manifiesto político, de partida un manifiesto, sí, muy interesante, porque creo que hace una síntesis de época, donde van chocando a veces diferentes corrientes, en lo que entendemos en las fronteras de los cristianos dentro de la política. Han habido muchas posiciones muy diversas, algunas directamente aislacionistas, que han dicho que no podemos ni siquiera opinar acerca del ágora, de la discusión pública, otras que se mezclan definitivamente, y otros que funcionan dentro del esquema político definitivamente en una militancia directa. Entonces, la idea ahora es poder discriminar a partir de algunos conceptos hacia dónde vamos y cómo podemos como generación también aportar
en la arena pública hoy día. Quiero partir un poquito reafirmando que nos encontramos en una época súper importante como cristianos, protestantes, evangélicos. Los estudios de la doctora Fediakova, de Jenny Fediakova, muestran que entre el año 1991 al 2008 hubo un incremento de más de un 27% de jóvenes profesionales evangélicos. ¿Sí? Entonces, si vemos las cifras y revisamos qué es lo que pasaba en términos estadísticos con la capacidad profesional de los cristianos protestantes, décadas atrás íbamos a encontrar también ahí una carencia muy significativa. Sin embargo, como generación nos encontramos con un alto capital humano, muy preparado en términos técnicos, pero muchos de ellos, como dicen los pastores, son agentes 007. No los vemos, no vemos que quizás ese porcentaje de masa crítica se traduzca muchas veces en una injerencia en la discusión pública. Los misionólogos dicen que cuando hay por lo menos un 20% de población cristiana, esos debiesen influir en un 80%. Esas son las estadísticas, a veces, la verdad, son más esquemas interpretativos, sé que queda más en el contentamiento personal muchas veces en base a su ideología. Nos ha mostrado, ¿cierto?, el referéndum en Colombia, la elección en Estados Unidos, bueno, que las estadísticas no son a veces la panacea, hay mucho más que eso. Sin embargo, bueno, se muestra que tenemos un capital importante y que ese capital tiene que opinar en temas públicos, ¿ya? Y creo que los que estamos acá somos parte de eso, somos un reflejo de esa masa crítica protestante evangélica que tiene mucho que decir, y no tiene solo eslogan o pancarta o sencillamente meras protestas, sino que tenemos propuestas además. Y eso es de alguna forma también alentador, esperanzador, aun cuando hay mucho análisis bien pesimista en relación a cómo la Iglesia se ha enfrentado a la política. A mí se me ha pedido que un poquito haga esa reflexión en torno a los cristianos y su llamado a temas públicos y en específico a la política. Quiero leer una cita de un sociólogo muy destacado que a mí me gusta mucho en particular. No es Alberto Mayor porque no le entiendo nada, pero sí es Zygmunt Bauman, o sea, En busca de la política. Perdón si hería algunas susceptibilidades por acá. Zygmunt Bauman menciona lo siguiente acerca de la política en términos del contexto. Dice, el rasgo más conspicuo de la política contemporánea, le dijo Cornelius Castoriadis a Daniel Mermet en noviembre de 1996, es su insignificancia. Los políticos son impotentes, ya no tienen un programa, su único objetivo es seguir en el poder. Los cambios de gobierno o incluso de sector político no implican una divisoria de agua, sino en el mejor de los casos apenas una burbuja en la superficie de una corriente, que muchas veces fluye sin detenimiento, monótonamente, con oscura determinación en su propia dirección, arrastrada por su impulso propio. Bastante crítico la visión de Bauman, pero es muy interesante porque, un poquito conectando alguna parte de su tesis y usándola para este análisis, según él, esta desconexión donde no hay un programa, donde no hay, como algunos han querido poner como eslogan, no hay una fuerza de la idea y entre otras cosas, no hay un basamento de un ideario cultural muchas veces, y sencillamente quedan un movimiento electoral. La gente logra a veces percibir esto y se crea por tanto una apatía, un malestar, y también se quebran muchos puentes entre la vida privada y la vida pública. Según Bauman, nos encontramos en una sociedad de puentes quebrados, donde la experiencia del bien común o la experiencia de la política está totalmente privatizada, ¿ya? Peor aún a los que intentan dar a conocer su fe en un contexto cada vez más progresista, cada vez más que vuelven a la diosa razón, tratando de mantenerla casi en un nuevo altar, como
antiguos revolucionarios franceses que decían que era, de alguna manera no existía ninguna religión, casi sin Dios ni ley, pero ahí estaba la diosa razón en el medio. Lo que quiero decir es que ningún laicismo es neutral, ¿ya? Pero entendiendo la reflexión que hace Bauman, es peor esta privatización de la vida pública, o este secuestro de poder tener una injerencia pública a los grupos de fe. ¿Por qué? Porque incluso se intenta privatizar la experiencia religiosa, que se quede en cuatro paredes. Francis Schaeffer decía, la peor persecución en las generaciones próximas, él estaba hablando en la década de los 60, 70, va a ser el aislamiento en torno a la discusión de las ideas. El pluralismo y el secularismo va a terminar persiguiéndonos. Entonces, si nos encontramos en base a este análisis de Bauman en una sociedad de puentes quebrados, donde hay un divorcio entre la vida privada y pública, y peor aún, hay una privatización de la fe, y se busca aislar y exiliar definitivamente a Dios, no solamente ya no hay ciudadano, sino que además el ciudadano pasa a ser un consumidor. Es un consumidor de basura, un consumidor de un esquema donde la incertidumbre predomina y donde el Estado lo que busca es tratar de entregar algún tipo de seguridad ante la impotencia colectiva, ante un malestar colectivo, en donde se crea, yo podría decir, un síndrome que es como una angustia de la conformidad. Y en eso me gusta mucho el análisis que hace Tomás Moulian, o sea, el consume. La catedral del siglo XXI es el mall. Dice, la oferta es el éxtasis y la experiencia religiosa, satisfacer el corazón con un objeto. Y por tanto, ahí vemos los nuevos cultos, ahí vemos quizás una nueva religión pública, incluso no en la arena de la discusión pública, no en la arena de las ideas, sino que en poder satisfacer la angustia de una sociedad totalmente apartada de la experiencia colectiva, y tratando de llenar ese conformismo. Entonces me parece muy interesante porque veo un vacío donde los cristianos tenemos mucho que aportar, donde tenemos contenido, donde existe una fe pública, donde nuestros principios, nuestros valores trascienden a las cuatro paredes, o trascienden incluso a un sermón o un discurso de día domingo. La Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia tiene una apreciación y paradigmas que, a pesar de todo lo que pueda estar renovándose en términos de tendencias filosóficas y otras más, para los que creemos, para los que tenemos fe, es una espada de doble filo, que va más allá, que llega al corazón del hombre. Por lo tanto, al cambiar el corazón del hombre puede salir quizás inclusive de esa experiencia de angustias colectivas, de un conformismo individualista, y de dejar de ver la sociedad como una competencia para administrar y distribuir objetos, lo que Foucault llamaba, ¿cierto?, la biopolítica, las maquinarias del poder y las maquinarias sociales que muchas veces hacen que no haya un bios, que no haya tampoco un zoe en términos más escriturales, ¿cierto? El zoe, el aliento de vida, Entonces, yo creo que en eso tenemos mucho que poder aportar, soltando una vez más una inspiración y una visión cristiana. Y el llamado es a hacer laboratorios de reflexión, el llamado es a volver a la escritura. Nos encontramos en un año de conmemorativo, y las conmemoraciones muchas veces son coyunturas, 500 años de la Reforma, donde podemos de alguna manera también situarnos en llegar respuestas, en poder, insisto, hacer esos laboratorios de reflexión, y como lo hacen los reformadores del siglo XVI, hay una vuelta a la escritura para poder también repensar su sociedad. Y por lo tanto también necesitamos nosotros volver a la escritura y a la inspiración del espíritu de la escritura, entendiendo que el Espíritu Santo es quien nos hace leer con los lentes para hacer una respuesta en la época. Lutero decía, el Evangelio que no alcanza a tener repercusión en su mundo, en su época, no es absolutamente Evangelio. Porque el Evangelio implica un mensaje más allá de la salvación. Hoy día leí una columna de Christian Barken, un personaje muy atinado, muy lúcido muchas veces en sus comentarios,
Y él proclamaba, decía, necesitamos una revolución moral, no moralista, sino moral. Importante, o sea, hay un espacio para nosotros en poder, insisto, hacer un análisis crítico de cómo vivimos hoy día. Y si eso lo aterrizamos podríamos decir, como le gusta decir a los pedagogos, hacer una transpolación, es decir, traemos a un terreno concreto y lo vemos en la realidad chilena. Bueno, Chile no ha vivido una reforma, no ha habido quizá una articulación precisa de cómo responder a las crisis. Los diagnósticos de las crisis no solamente son actuales, no solamente nacen de lecturas hoy día como las que yo le comentaba que está haciendo poetas, que los poetas a veces son muy sensibles a poder ver ese ethos, al espíritu del tiempo, y dar ahí un análisis. Por ejemplo, Enrique Maquiver, que un progresista, no era para nada conservador, Maquiver en el primer centenario, 1910, hacía un análisis y llamaba a que en un Chile donde las tasas de mortalidad infantil eran terribles, eran más altas que en la India, donde el guachismo y la despreocupación de la vida familiar se mostraba en todo lo que significó esa movilización de campo a ciudad, ¿cierto? En esos hitos que se marcaron por causa de la periferia y no solamente el problema urbanístico que significó, sino que también el problema moral que eso significó. Llevó a que personajes liberales de la época como Maquiver analizaran y dieran un diagnóstico a la crisis de época, en esa época centenaria. Donde hay un dato muy interesante, y el otro día conversaba con Gabriel Salazar, un historiador muy reconocido. Estábamos hablando del Sename y él me decía, en fines del siglo XIX, algunas de las casas de acogida tenían 3 veces mayores indicadores, eran 3 veces mayores esos indicadores de mortalidad infantil que los niños que incluso vagabundeaban. Es decir, los problemas de resolución en términos de políticas públicas con los niños no son de hoy día, los arrastramos del siglo XIX. Por lo tanto, hay ahí una lectura de la crisis de época, que no solo es la época, sino es un tema que no hemos podido resolver como sociedad chilena en más de 200 años que tenemos. Lo mismo pasa en la década del 60, ¿cierto? Jorge Ahumada, que escribe un libro que se llama En vez de la miseria, donde ya con todas las teorías estructuralistas, todo el proyecto de la revolución en libertad, de la DC, se intentaba tratar de llevar a cabo un principio social cristiano para transformar la miseria, y se hace también ese diagnóstico. Aníbal Pinto, entre otros, que son intelectuales de la época que ven esta realidad y tratan de construir esos puentes para acabar con la pobreza. Sin embargo, en todo ese análisis de diagnóstico no hay en Chile una reforma, porque en el siglo XIX vemos, ¿cierto?, los grupos que llegan protestantes son más bien de élite y estaban obviamente bastante restringidos por un profundo clericalismo, ¿cierto?, la unión todavía entre la Iglesia Católica y el Estado, que ponía diferentes inconvenientes. Y por otro lado, personajes como Trumbull, que a mí me han criticado esto porque escribí un artículo de Trumbull que se llama Entre la masonería y el protestantismo. O sea, mi tesis es que Trumbull lo que logró alcanzar en influir a alguno de los presidentes de época en relación a las leyes laicas, no las consiguió por el hecho de ser evangélico, sino por ser grado 32 de la masonería. Bueno, eso no queda muy bien entre los cristianos, pero yo me dediqué a estudiar eso. Y no me lo publicaron en Chile, lo publicó la Universidad Federal de Río de Janeiro, así que ahí si quieren lo pueden leer. Pero muestra que no permea en la sociedad chilena una reforma como la que en este caso planteaba Max Weber, ¿cierto?, la ética protestante, ni tampoco un liberalismo asociado también a corrientes protestantes. Y para qué decir el siglo XX, donde hay un barroquismo latinoamericano con los pentecostalismos, y no estoy negando el pentecostalismo, yo soy pentecostal, gloria a Dios, donde esa impronta del espíritu alcanzó ¿para qué? Alcanzó para reformar muchas veces el corazón, pero no la mentalidad, ¿sí? Y entonces no hubo una reforma total del hombre, sino que hubo un cambio en el corazón. Pero hasta el día de hoy, si uno revisa las cifras, por ejemplo, Lota,
tiene la población, una de las ciudades con la mayor cantidad de evangélicos en Chile. Están también los mayores indicadores de alcoholismo y de violencia. Coronel, Penco, son ciudades hiper evangélicas. En cada cuadra usted se encuentra un evangélico. Vemos una disfuncionalidad y un problema grave, ¿ya? ¿Por qué hago todo este diagnóstico? Porque al enfrentarnos como cristianos a la arena pública y a la arena política, vemos esta, yo podría decir, un tipo de esquizofrenia, ¿ya? Porque algo creemos con el corazón, pero eso no se traduce en el pensar y en el hacer. Entonces, lo primero que yo diría a los cristianos que tienen un interés en poder participar en la política o en la discusión pública es que, insisto, revisemos la Escritura. Y no solamente una revisión analítica en términos intelectuales, sino que también revisemos nuestra historia protestante. Revisemos las ideas que han venido desde el siglo XVI y anterior a eso. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir lamentablemente siendo carcomidos por síndromes como el caudillismo, heredado de un barroquismo latinoamericano y que en Chile ha sido muy fuerte por causa de la orfandad y entre otros males, donde lo peor que nos ha pasado, y este es un criterio personal, son los partidos políticos evangélicos. No tienen, en la historia latinoamericana no hay nada bueno. Si uno hace un análisis en Brasil, si uno hace un análisis en Guatemala, por ejemplo, con personajes como Efraín Ríos Montt, un pastor evangélico que termina asesinando a miles de indígenas por no civilizarse conforme a las pautas de su tipo de cristianismo, y siendo justificado por la Biblia crímenes como eso, o escándalos de corrupción en la misma Guatemala con el actual presidente. ¿Para qué decir en otros países como Colombia o en Chile, que ha sido un poco más alejada esa construcción, quizás por un laicismo y un republicanismo más fuerte en sus instituciones, y una iglesia que también hasta por lo menos la década 70, por ejemplo en 1971 hubo un diagnóstico que hizo Tene, que es un sociólogo norteamericano, donde con Lalib, ¿cierto? Cristian Lalib, el famoso refugio de las masas, donde prueban que en el año 1971 el 94% de los pentecostales decía no interesarle ni la política ni la sociedad. Es decir, un aislacionismo incluso escatológico, porque importaba más que Cristo viniera que poder tener un proyecto de 100 años para sus generaciones. Entonces, el llamado, y ya voy cerrando, el llamado a que nosotros como gente que está interesada en estos temas, gente que tiene una inspiración cristiana, es que primero nos formemos. Aquí me voy a poner bien pastor, pero hay un verso que a mí me gusta mucho, en Deuteronomio 1.13, donde Moisés recibe una estrategia, recibe una estrategia de Dios, y eso es lo importante, recibir una estrategia de Dios, no sencillamente quedarnos en nuestras propias fuerzas. No es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. Y a veces dependemos mucho de nuestras estrategias. Moisés recibe una estrategia de Dios y le dice: dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Muy interesante, varones sabios, entendidos y expertos. Eso nos muestra que no solamente es necesario el llamado, sino que también es importante el carácter, es importante la preparación, es importante responder, por ejemplo, desprendiéndose del amor al minero, desprendiéndose de ver únicamente los temas morales en los temas, podríamos decir, de la moral sexual. Hay mucho más que eso, la moral medioambiental, la moral económica, la moral propiamente política, entre otros temas en los que tenemos que responder. Yo sí soy un convencido de que desde una cosmovisión bíblica, y a alguien que, como yo, que adhiere a una tradición teológica clásica, para Dios lo más importante sigue siendo el núcleo, que es la familia. Y en eso yo soy muy claro, yo soy un defensor del modelo de la familia conforme a lo que las escrituras estipulan, y por lo tanto también de la vida. Y creo que de ahí nace todo. O sea, si vamos a pensar y también a analizar la sociedad, bueno, partamos desde ahí, pensando qué es la vida, pensando qué es el matrimonio, porque Dios comienza con un matrimonio y termina en una gran ciudad. O sea, la historia, según la escritura, nace en un matrimonio y termina en una gran ciudad. En ese trayecto hay mucho que aprender, pero ese mismo trayecto me muestra un orden.
Empecemos por entender cómo es el matrimonio conforme al deseo de Dios, y de ahí vamos viendo todo lo que va administrando, ¿cierto?, esta pareja, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con su economía, que tiene que ver con las decisiones, que tiene que ver incluso con sus errores. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias.